Bueno, la impunidad, para hablar de impunidad es indispensable hablar primero de credibilidad. Desde 2017 hemos estado viviendo una situación que quizás ya se ha repetido en otros momentos, como los años 60, 70, 80 del siglo XX, pero desde el 2017, en lo que se corresponde al siglo XXI, ha habido un movimiento en el que las víctimas han roto un silencio y han empezado a hablar. Claro, la realidad ha sido espasmosa. Casi todas las mujeres han sufrido una agresión sexual que ha sido o consumada o ha sido frustrada, pero todas hemos estado, en unas situaciones de terror sexual al menos. Entonces, lo que se ilumina es un hecho que en sí es muy importante, que es que la mayoría de la violencia sexual no se denuncia. Es decir, hay una gran impunidad. Hay un montón de mujeres que sufren violencia sexual, hay muchos agresores, pero la mayoría se silencia, se calla y no lo denuncian. Entonces hay una gran impunidad. Y esto tiene que ver o se hila con el concepto de credibilidad. ¿Por qué las víctimas no denuncian? Pues porque pueden tener vergüenza, porque les da miedo que no las crean, les da miedo pasar por todo ese proceso. Eso, claro, nos lleva a lo institucional y a la falta de credibilidad de las víctimas. A mí lo que me interesa, y me lleva interesando durante estos años, es estudiar de qué depende esa credibilidad y por qué relatos se están creando desde lo institucional, en particular desde el discurso judicial, sobre cuándo una víctima es creíble o cuándo no lo es. Claro, eso se basa todo en por qué se sospecha sistemáticamente de las mujeres, y es decir, por qué si nuestro relato no encaja dentro de unos estereotipos, no se nos concede una credibilidad. Bueno, hay toda una injusticia testimonial en este sentido. Entonces, sistemáticamente no se crean las mujeres para ocultar una realidad, de tal manera que dentro de la mente femenina de nosotras habite pues esa sospecha incluso hacia nosotras mismas. Si no encajamos con un relato, si no encajamos con unos estereotipos, no nos damos ni no nos concedemos nosotras mismas credibilidad y se sospecha sistemáticamente de nosotras. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Por qué se sospecha siempre insistentemente de las mujeres? Bueno, efectivamente, porque se quiere silenciar, porque se quiere tapar una realidad y, por tanto, la pregunta que hay que hacerse a lo mejor es, bueno, ¿para qué se quiere tapar todo esto? Yo creo que a través de determinadas narrativas sobre la violencia sexual que apelan al terror, se crea todo un dispositivo de control de las mujeres, de domesticación femenina. Yo creo que la raíz está ahí. Bueno, efectivamente yo creo que has dado con un tema que es central y que yo creo que debe ocupar los debates feministas y los debates teóricos en la academia y fuera de ella, que es por qué la violencia sexual la sufrimos nosotras y por qué solo se nos visibiliza a nosotras cuando quien comete las violaciones son varones. Hay que poner el foco en los violadores. Entonces yo creo que desde mi experiencia como investigadora, claro, yo pertenezco a un ámbito más teórico que práctico. Entonces, bueno, pues la respuesta que voy a conceder va a ser un poco, o que voy a dar, va a ser un poco en este sentido. Yo creo que es vital empezar a visibilizar a los violadores. Los violadores no son una categoría homogénea. Entonces hay que empezar a plantearse, ¿quiénes son los violadores? Creo que es clave. Es la pregunta que nos tenemos que hacer sistemáticamente. Bueno, yo creo que es central empezarse a plantearse quiénes son esos violadores y, como has subrayado, es especialmente importante pensar y preguntarse sobre cuáles son los estereotipos que rodean a los violadores también. Entonces, yo en mi investigación, algo que me preguntaba sistemáticamente era, o mi sospecha al principio cuando yo empecé a desarrollar mi tesis doctoral, fue, quizás la credibilidad como víctima no depende tanto de ti, que también, sino de quién te viola. Entonces creo que hay que empezar a visibilizar quiénes son los violadores. Los violadores han estado conceptualizados efectivamente como los otros. Esto es un sistema que permite dos cosas a la vez, simultáneamente. La primera, identificar la violación como la excepción a la construcción de la masculinidad.
Desde la academia sabemos, por investigaciones que han desarrollado autoras como Rita Segato o Sayak Valencia, que la violación en muchas ocasiones se construye como una forma de que los varones se vinculen, de crear la masculinidad. Por tanto, una de las cosas para las que sirven los estereotipos sobre los violadores, uno es conceptualizarlos como el otro. Es decir, no violan los primos, no violan los hermanos, los padres, los amigos, los compañeros de trabajo, los jefes. Violan otros. Entonces, primero hay que tener claro, por tanto, que los mitos, los estereotipos sobre los violadores amparan siempre la violación como la excepción, como un problema de otros. No, hay que poner sobre la mesa de forma muy clara que la violación es un método de construcción de determinados tipos de masculinidad, en concreto de masculinidades violentas, masculinidades que hasta el día de hoy han sido hegemónicas. Entonces eso por un lado hay que tenerlo claro. Y después hay que preguntarse, bueno, ¿quiénes son esos otros? ¿Quiénes son los otros que son los violadores? Y aquí hay que aplicar, sin duda, por supuesto, una perspectiva feminista, pero también antirracista. Porque hay toda una cultura que ha identificado al violador como el hombre racializado. En concreto, hay una numerosa literatura científica que viene a hablar de dos contextos. El contexto esclavista en Estados Unidos, pero también el colonial. Y aquí España puede sentirse un poco apelada, ¿no? Tenemos un pasado colonial. En estos entornos, en estos momentos históricos, el racismo no era homogéneo para hombres y mujeres. El racismo se sexualiza. Y el sexismo también está racializado. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues que las mujeres, sobre todo yo voy a hablar sobre todo en ambientes coloniales, que creo que son los que pueden ser más importantes para analizar la cuestión en el Estado español. En los ambientes coloniales, las mujeres eran representadas como especialmente pasivas, víctimas absolutas a las que hay que salvar, y los hombres como amenazas sexuales para las mujeres blancas y europeas, la mujer nacional. Entonces, hay que tener una perspectiva antirracista y hay que ser muy crítica cuando se presenta a el violador como el hombre racializado. Por ejemplo, en España, como los hombres musulmanes. Y hay que tener en cuenta que aquí hay toda una construcción social racista que identifica a los hombres musulmanes en particular como especialmente violentos, lo que es absolutamente falso. La violencia sexual, la violencia contra las mujeres, es algo que perpetúan los hombres con independencia de la racialización que tengan. Obedece a cómo se construye la masculinidad, cómo se construye el patriarcado, pero los varones procedentes de determinada nacionalidad o determinada cultura no son especialmente más violentos. Esto hay que desmentirlo y hay que tener, por tanto, una perspectiva antirracista para estudiar la violencia sexual. ¿Por qué es importante visibilizar esto? Bueno, porque además de esos otros, como el hombre racializado, también entran, pues el hombre de clase trabajadora, los hombres sin estudios, como si la violencia sexual fuera algo que perpetúan los varones porque no tienen educación formal o porque no han accedido a determinadas escalas sociales. También hay que desmentirlo totalmente, no depende de la clase social. En definitiva, todo esto lo que nos lleva a formar es una idea del violador que es falsa. Y eso hace que entendamos peor la violencia sexual. Y sobre todo, es interesante mapear estos estereotipos y ver cómo se están reproduciendo en el discurso institucional, en particular a mí me interesa el discurso judicial, para ver sobre quién recae la impunidad. ¿Quiénes son los violadores anónimos? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Bueno, en primer lugar, pienso que todo este movimiento que ha precipitado en una ley es positivo. Y partiendo de ahí, creo que desde los movimientos feministas muchas veces fetichizamos la ley, fetichizamos la reforma legal. Parece que todo movimiento feminista tiene que precipitar en una reforma de la legislación. Bueno, esto tiene aspectos positivos. El primero, que los movimientos feministas han modificado todos los ordenamientos jurídicos, al menos los occidentales, como ocurre en el Estado español. Se ha alcanzado, por tanto, un determinado grado de igualdad formal. Pero quiero poner el acento en esta última palabra, formal. El patriarcado persiste, tiene otras formas de opresión
Y por tanto, eso no se nos puede olvidar cuando estamos analizando los efectos de una ley, porque si no, corremos el riesgo de que esta ley tenga un efecto analgésico o narcotizante o narcótico, como diría María Galindo, y por tanto que anestesia a la sociedad, que creamos que ya está resuelto el problema de la violencia sexual. La violencia sexual es mucho más compleja. Creo que, como habéis también abordado en jornadas y seminarios pasados del grupo de investigación SexViol, los estereotipos y la violencia institucional sigue permaneciendo, no se va a borrar con una ley, ni tampoco con un cursillo de formación. Eso también tenemos que tenerlo claro. Hay que hacer y hay que repensar todo el discurso institucional y, en particular, el discurso que tienen las autoridades judiciales. Hay que poner el foco ahí, en quién aplica la ley y, sobre todo, hay que cambiar de perspectiva cuando estudiamos el derecho. Bueno, hegemónicamente el enfoque claro, el enfoque más clásico desde la teoría del derecho ha sido estudiar las normas desde la perspectiva de quién las elabora o quién las aplica. Yo creo que desde la teoría feminista del derecho y también desde los estudios críticos de la raza se ha propuesto un cambio de paradigma. Hay que empezar a preguntarse sobre las normas desde la perspectiva de a quién se le aplican. Bueno, yo creo que hay luces y sombras. Creo que el Poder Judicial, entendiendo Poder Judicial como todos los jueces y juezas que existen en el Estado español, no son homogéneos. Aunque no son homogéneos, sí que se pueden sacar determinados rasgos en común. Y uno de ellos es que yo creo que el Poder Judicial tiene, al ser un cuerpo pequeño, como todos los cuerpos pequeños, tienen, bueno, pues, cierta identidad. Entonces yo creo que el Poder Judicial tiene que repensarse como conjunto hacia dónde quiere encaminarse. Y yo creo que hay que reflexionarlo. No es una cuestión tanto personal de cada juez, cada jueza, sino lo que representan en conjunto. Entonces pienso que para hacer ese ejercicio primero hay que estudiar al Poder Judicial. ¿Cuál es el discurso de estos jueces y juezas? No tanto como individuos o individuas de una sociedad, que bueno, pues ahí hay luces y sombras, sino bueno, como cuerpo general, ¿no? Como poder del Estado, que es lo que son importantísimos. Entonces creo que hay que poner el foco en ellos, estudiar su comportamiento, determinar cuáles son sus pautas de razonamiento y dentro de ese ambiente creo que el propio Poder Judicial tendrá que repensarse y hacer un ejercicio. Bueno, hay que plantearse cuáles son nuestros jueces y juezas y qué jueces y juezas queremos tener en un futuro. Entonces, creo que como todo poder del Estado, tiene que repensarse. Entonces, bueno, esa es un poco mi opinión. Vamos, yo lo que creo es que hay determinados integrantes dentro del Poder Judicial que van a abrazar un cambio, pero otros que quizás no. Creo que debemos trascender eso que siempre da luces y sombras y ver hacia cuál es el discurso del Poder Judicial como poder del Estado, que es poderosísimo.